he tenido la oportunidad de participar de algunas. En esta oportunidad, bueno, tenemos una disertante de lujo. Ah, Tuve el gusto de no leer veía el cosas. libro realmente fantástico de María Luisa sobre la influencia de, de Artigas y el artiguismo en la acción y el pensamiento de Rivera. Y esa es justamente la temática que hoy nos convoca, que me parece que es fundamental porque es el nudo gordiano del ataque que se le propina permanentemente a Don Frutos, ¿no? La traición a Artigas, ¿no? Ese y Salsipuedes son las dos, los dos flancos más importantes de ataque que tiene Rivera, y creo que es importante contar con elementos, con fundamentos, como para desmentir y contradecir eso, siendo, como ustedes saben, Rivera ha sido el más leal de los soldados de Artigas. Así que bueno, un poco sobre eso va a versar la conversación. María Luisa creo que no precisa presentación, es una destacada historiadora que bueno, se ha desempeñado en diversas instituciones y que particularmente, como les decía al principio, tiene una obra que tuve el placer de leer hace un tiempo, sumamente ilustrativa sobre Artigas y la influencia que recibió Rivera de nuestros próceres. Así que agradeciéndoles que guarden silencio, agradeciendo a todos los que a esta hora se han podido conectar. Un viernes a las 8 de la noche destinan un tiempo para aprender, para formarnos y fundamentalmente en una actitud militante como creo que debemos tener elementos para defender a Don Frutos. Eso creo que es lo más importante que generan estos encuentros que ha generado el grupo. Así que sin más preámbulos, tuya es la palabra, María Luisa, y muchas gracias por haber accedido a acompañarnos esta noche. Agradeciendo al compañero ustedes, al profesor Florentino, que posibilitó este encuentro tan interesante para resaltar la figura de Rivera, justamente por tanto de Artigas. También a Natalia Fonseca, que es una trabajadora incansable, realmente estaba, agradezco mucho lo que agradezco también. María Luisa, yo no logro escucharte, no sé si es un problema mío o es un problema. No se escucha bien, ¿no? No No, se se escucha muy escucha. bajito. Está muy lejos del micrófono. Sí, se ¿Te, escucha muy bajo. te animás a subir el volumen capaz de la computadora? O acercarse más. El celular. Ahí se acercó más, parece. Acércate más, capaz. Igual ahora está silenciada, está el micrófono apagado, lo veo apagado. Ah, no, no, está bien también. A ver, A ahora. ver, ¿me oyen? ¿Me oyen? Ahora mejor, mejor. Que oye muy bajo, muy bajo. No sé, yo no sé qué es lo que... ¿Estás conectado a un celular? ¿Por qué, María Luisa? ¿Por qué no salís y volvés a entrar? O que lo pongan en altavoz, Ya lo hice. ¿ah? O si no se tiene que acercar más. A ver, vuelvo a entrar. Volví a entrar. Debería tal vez hablar con un micrófono. Y el tema no sé si tiene, pero bueno, buscaremos a ver si capaz que. Me parece que con el audio no va a tener mucha solución sin el micrófono. Ahí está, a ver. Ahora, Se escucha un poquito mejor. ¿No lo podés acercar más por ahí?
Sí, se escucha bajísimo. ¿Estás con un micrófono o no? Porque capaz que está mal el micrófono. El A volumen ver, está, tenés el volumen alto por ahí tapas el micrófono al apoyar, dice un compañero ahí. De repente tenés apoyado y tapas el micrófono, ¿no será eso? María Luisa. A ver ahora. A ver ahora. Sí, ahora está mejor. mejor. Ahora se escucha Ahora mucho sí. mejor. Ahora ¿Se oye sí. mejor aquí? ¿Se oye mejor? Sí. Se oye. ¿Se oye ahora más o menos normal? Sí, mejor se oye. Natalia, ¿se oye mejor aquí ahora? Bien. Bueno, a ver si. No sé dónde está. A ver acá. Dice, dice Irigoyen ahí, si por ahí sacás la imagen, se oye mejor, sacás la imagen, se oye mejor. Sacás la imagen y hablas bien cerca del micrófono del celular. Sí, Y dice ahora Irigoyen ahí. se escucha el micrófono. Porque por ahí lo estás tapando. Levantá el celular como que fueras a hablar por teléfono. Lo que ¿Estás en computadora o estás en teléfono? ¿Estás en teléfono? Bueno, pensemos en lo positivo. Esto nos está dando tiempo a que se conecten las personas Sí, que van llegando ahora y no se pierdan la siguen. charla. Exacto. María Luisa, probá a entrar y salir de nuevo por las dudas, porque no sé la computadora. Bueno, son cosas que pasan. Hola, ¿a mí se me oye? sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, gracias. Capaz que si salís entrás por ahí.
Y sacás la imagen de repente que no se vea sacás la imagen por ahí, capaz es mala señal que tenés. Hola, ¿qué tal? Yo sugiero si puede probar con otro dispositivo. Si tiene otro celular, una computadora, capaz que por ahí se puede Eh, probar. perdón, perdón que me entrometa. María Luisa, no sé si me escuchás, Gustavo Lorenzo te habla. No sé si estás sola en tu casa o capaz que está tu hija. Si está tu hija, capaz que de repente lo puedes hacer desde el celular de tu hija. Y capaz que de repente ahí mejora el audio. Es una Claro. sugerencia nada más. Sí, sí, otro dispositivo porque por lo visto no anda el micrófono de ese celular. Y Hola, hola, A ver, ahí se oye, creo, María Luisa. ¿ahí se oye? Y Sí, yo ahí creo, sí. sí. Déjalo así como está, ni lo muevas. Acá lo dejo. Este, bien, bueno, voy a empezar con esta, agradeciendo, por Si lo supuesto. bajás un poquito, se ve, ahí está, un poquito más. Así se está viendo el techo. Ah, bueno, sí, claro, menos Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. a ver, bueno, pero se oye. Sí, se oye ahora bastante bien. Ah, bueno, gracias. Bueno, voy a empezar de vuelta. Quiero agradecer a todos los que me han permitido hacer esta charla, en fin, esta intervención, principalmente al profesor Fede Silva, también a Natalia Fonseca, que hicieron una tarea enorme. Yo vi que es una tarea terrible la que está teniendo ahora conmigo. Y también agradezco mucho a Felipe Stipani, que ha hecho una presentación muy agradable, muy linda, y que parece que voy a empezar con lo que voy a ir a decir. En realidad, por supuesto que uno de los motivaciones importantes de hacer este libro era resaltar la figura de Rivera y todo lo que había significado él como continuador de Artigas, y cómo él había mantenido siempre el apoyo a las ideas del artiguismo y a las ideas confederativas, que son las que marcan para mí una gran importancia y que explican en gran parte toda la actuación de estos dos héroes nacionales. Bueno, y además, pero también me interesa hablar sobre sobre el problema de, por ejemplo, de que el imperio inglés, es decir, los ingleses no fueron en realidad los autores de nuestra independencia, como muchas veces se dice, no vamos a hablar y dicen, no, pero eso es un invento de los ingleses que nos dieron la libertad. Es cierto que ellos tuvieron una actuación muy importante,
tuvieron la delicadeza, digamos, de proponer la libertad y la independencia de la provincia oriental, pero yo creo que esto no completa todo, no solo por toda la lucha que libraron los orientales durante 20 años, como ya se sabe, sino que también porque no hay otras cosas más para contar, para decir. No es que la causa de nuestra independencia haya estado dependiendo de esta voluntad de los interventores ingleses, sino que en realidad quien va a ser el artífice de nuestra independencia es el general Rivera, luego que hace la conquista de las Misiones. Eso me parece importante comprender, porque de lo contrario tergiversamos un poco el hecho. Por otro lado, no, también hay cierto asombro, cierta incomprensión con respecto a por qué nosotros nos liberamos de un territorio mucho mayor, como era el territorio del ex virreinato del Río de la Plata, y no, y en realidad despreciamos, digamos, la posibilidad de unirnos con Buenos Aires. Pero esto tiene una explicación y es a esto que yo me voy a referir, porque tanto Artigas como Rivera siempre buscaron la independencia y la soberanía de la provincia oriental. Siempre percibieron este final, este hecho muy importante, porque era la posibilidad por, por lograr la independencia y la soberanía de la provincia oriental, era que luego podían hacerse esas uniones confederadas, que era el final de lo que quería Artigas y lo que después va a seguir Rivera también. ¿No parece algo medio extraño hablar de confederación, cuando en realidad estos países del Río de la Plata y del resto de Latinoamérica han tenido muchas dificultades para lograr otras uniones de tipo económica, por ejemplo, que parecían mucho más factibles, ¿no? Como ya sea la LADI o Igualdad, y después también con el Mercosur, que parecía una posibilidad cierta, importante, de lograr mucho éxito, pero que no logró las expectativas, digamos, que se habían formulado en 1991. ¿Por qué decimos Artigas y Rivera siempre optaron y quisieron una confederación? Porque Artigas nunca habló en ninguno de sus escritos, en sus cartas, ni las que le mandaban a él desde las provincias del exvirreinato, nunca habló de otra cosa que no fuera de federación o liga, porque son sinónimos. Confederación y liga son sinónimos, y federación es otra cosa. ¿Cuál era el motivo de esto? Bueno, primero tenemos que entender los cambios que también ha habido en esa época, cambios fundamentales en la manera de pensar de la gente, porque en el siglo XVIII se produce lo que se llama el iluminismo, es decir, todos los autores que escribieron sobre la posibilidad de liberarse de esas grandes monarquías autoritarias, que eran la mayoría, que era el mundo entero, y que habían estado ahogando a los pueblos durante siglos. Entonces surge acá un nuevo valor muy importante, que es la libertad y la igualdad. Sobre todo la libertad que va a lograr, digamos, una adhesión fantástica, ¿no? Y que va a cambiar la humanidad. El siglo XVIII es un siglo en ese sentido bárbaro, porque va a ser un cambio, con los motivos de esas ideas que se van a divulgar en el mundo entero, va a haber cambios muy importantes. Las ideas que tuvieron, que fue la eliminación, digamos, de estos imperios, el primer estado que va a intentar liberarse del imperio de la madre patria, que es los pequeños estados de la costa este de Estados Unidos, quieren liberarse de Inglaterra,
eh, van a establecer una constitución de tipo confederal, ¿no? La primera constitución de Estados Unidos es confederal, aunque luego, 10 años más tarde, la de 1778, es confederal, y luego, 10 años más tarde, 1787, ellos van a cambiar por una constitución federal. Pero las razones por las de este cambio que hubo en Estados Unidos son por razones muy particulares de los propios intereses de esta nación, Estado naciente, ¿no? Que es Estados Unidos en ese momento. De la base de pequeños estados que habían sido las 13 colonias que se habían fundado en la costa este de Estados Unidos y que provenían de sectas religiosas, eh, de sectas protestantes, que se habían ido a instalar en esta costa con diversos tipos de acuerdos o de contratos con Inglaterra, con el rey de Inglaterra. Cuando llega esa apertura fantástica del Día de Libertad y ellos se quieren separar, evidentemente tuvieron la problemática de saber cómo iban a hacer esta nueva unión de esta nación que surgía en este momento. Es muy importante la influencia de Montesquieu. Montesquieu, los autores justamente del iluminismo, que más influencia tuvieron sobre esto, sobre todo en América. Y en el Río de la Plata, muchísimo. Ha dicho Montesquieu en libros sobre el espíritu de Dios. Estamos teniendo de vuelta tenemos problemas de sonido. Ahora, Quedó Montesquieu ahí, por entrar. Por ahí estás muy lejos del wifi, dicen ahí. No sé. No, pues la imagen es buena, o sea, que Sí, no es se ve problema, bien, no sé. no es problema Ponían de ahí. internet. Del micrófono Y es, ¿no? se estaba escuchando bien, se estaba escuchando bien. No sé dónde quedó. ¿Escuchás, ahora María nada, Luisa? Ahora sí. ahora sí, pues no Sí, sé por Sí, qué no hice perfecto. nada, ¿no? Bueno, sí, ahora perfecto. bueno, gracias a Dios. Bueno, este, yo estaba diciendo que la influencia que había tenido Montesquieu en la conformación de los Estados Unidos de Norteamérica. Recién se oía muy bien y ahora se oye muy bajo. Ay, ahora, A ver, habla. estaba explicando Sí, las razones por las que Montesquieu había tenido mucha influencia en la configuración de la primera constitución norteamericana. ¿Se oye? sí, Sí, perfecto. ahora sí. A ver. Yo creo que se oye un poquito bajo. Te tendrías que acercar más al micrófono, me parece. No se ve entonces mi imagen. Salgo, Se desaparezco yo. escucha. Está bien, ahí seguí. ¿Sí? Porque él había escrito en un libro muy importante, ¿no? Que se conoció muchísimo, que se divulgó muchísimo en la época, que los pequeños estados, es decir, para mantener la libertad dentro de los estados, era conveniente conformar una confederación de estados pequeños o medianos, ¿no?
no estados grandes, porque los estados grandes cuando concentran mucho el poder y se hacen autoritarios, se convierten efectivamente en estados autoritarios. Entonces, la mantención, por un lado, de la libertad, que era un bien supremo que se veía en ese momento, y además la defensa contra cualquier injerencia extranjera se podía dar muy bien en una confederación, que significaba lo siguiente: varios estados pequeños o medianos se unían mediante pactos de para lograr una especie de gobierno superior, pero no muy importante, un gobierno que tenía nada más que la representación o los delegados de cada uno de esos estados intervinientes. Entonces, ese estado era esa pequeña, digamos, agrupación o gobierno superior que se creaba, era el que se ocupaba de las relaciones internacionales, es decir, de traída de embajadores, de tratar con otras potencias, pero también de declarar la guerra o la paz. Es decir, que esto permitía utilizar los ejércitos que por supuesto conservaban cada uno de estos estados, porque tenían todas las características, cada uno de ellos, de ser un estado, digamos, normal y convencional, para emprender una guerra, declarar una guerra, unidos todos estos ejércitos frente a un enemigo común. Es decir, entonces estaba dos posibilidades. Una, internamente, era lograr conservar la libertad, el republicanismo dentro de cada uno de los estados, y al mismo tiempo tener la fuerza de un estado grande, superior, una de esas grandes monarquías, para poder defenderse del peligro externo. Esta era la ventaja que se tenía en el aspecto de una confederación. Ahora, el problema que se dio fue que los Estados Unidos de Norteamérica cambiaron, como ya dije, de una constitución confederal a una federal en relativamente poco tiempo, en 10 años. Entonces, muchos autores de acá, historiadores nacionales, han dicho o han creído que la posibilidad de crear una federación implicaba formar primero una confederación, ¿no? Y después se transformaba, y que esto no es lo que había querido hacer Artigas. Entonces, muchos autores dicen esto. Primero se creó una confederación para luego formar una federación. Y así atribuyen a Artigas la capacidad de haber sido el que digamos, influyó para que la República Argentina, se convirtiera en una federación. Pero esto no es así, porque la confederación y la federación son dos formas institucionales completamente diferentes. Además, si nosotros podríamos decir que en todo caso, Artigas sí fue quien influyó poderosamente a la formación de la Confederación Argentina. Argentina, es decir, todas las provincias de Buenos Aires, de la República Argentina, que eran partícipes del ex virreinato de Río de la Plata, fueron una confederación durante muchos años, no fueron hasta el año 1863. Con el León tenemos una relación extraordinaria. Sácame de duda. ¿Podés silenciar, Abril? Ya está silenciado. Ah. Oye, Sí, oye, sí, ahora sí. bueno, sí, bueno. Como decía, las provincias argentinas y toda la República Argentina, menos la provincia de Buenos Aires, fueron durante muchos años, es decir, hasta 1873, una confederación. Y en esto sí tuvo mucha importancia Argentina. En la creación, en todo caso, de la Confederación Argentina, porque él promovió para que las provincias
del ex reinato del Río de la Plata se convirtieran en estados libres, independientes, para poder organizarse luego, como dijimos, en la confederación. Para poder, digamos, construir la constitución confederal, debían ser primero los estados totalmente libres, independientes, soberanos, podían unirse por propia voluntad en una confederación. Pero eso era un requerimiento primordial. Y claro que va a ser, digamos, Argentina, donde las provincias del Río de la Plata, las provincias que conformaban el virreinato del Río de la Plata, se van a ir volcando hacia la confederación. Eh, el problema que tuvieron es que cuando empezó la crisis nacional de los 1870, se inicia la crisis nacional, todas estas provincias crecieron en una necesidad de libertad enorme. No solo libertad política, sino también una libertad económica. Pero se abría las posibilidades, enormes posibilidades de estas provincias. Pero lamentablemente, la provincia de Buenos Aires consideró siempre como un heredero natural del Imperio Español. Y cuando se logró eliminar o sacar el Imperio Español, ellos consideraron que eran los herederos que debían manejar todo esto a partir de Buenos Aires, como lo había hecho antes los españoles. El problema con es que quiso monopolizar todo el poder político de las provincias, y para poner un problema muy importante que era la aduana de Buenos Aires, ¿no? Porque durante la etapa del español, del Imperio Español, Buenos Aires había sido el puerto de salida de todos los productos, de los importados, exportados de todo el mundo. Esto lo que habían llegado cerrar las entradas de los ríos, no permitían el pasaje de naves extranjeras, de buques extranjeros, podían mantener el monopolio del tráfico del comercio con sus colonias, con sus territorios, sus dominios. Pero cuando se van los españoles, hay una especie de apertura general en la partida, digamos, todos con influencias del valor de la libertad, es muy importante, y que también se va a promover la libertad económica. Pero esto de dejarla... Quienes están escuchando, discúlpame María Luisa, quienes están escuchando se están quejando del tema del sonido. De algún modo no sabemos qué es, o será el control del volumen, o será que te alejas del... Sí. Pero todo el mundo comenta que está muy interesante, porque en realidad lo que estás tocando, el tema de la confederación versus la federación, es apasionante, pero no se está escuchando bien y entonces les da lástima y tenemos muchos mensajes, podrá haber diciendo es una lástima, me estoy perdiendo, ese tipo de cosas. A ver si les aparece ahí el tema de las transcripciones, capaz que con eso podemos colaborar un poco, capaz que podemos probar con eso. A ver, dale, Abril, fíjate. No, yo ya lo activé, no sé si a ustedes les aparece. A ver, por ahora no aparece nada. A ver si María Luisa habla y a ver si la transcripción logra hacer los subtítulos. A ver, María Luisa. te escuchamos. ¿Qué hago? Habla. Ahí. Es mucho más interesante verte a ti que al techo, primero. Así que está muy bien. Estaba diciendo que Buenos Aires se consideraba como el heredero, digamos, del Imperio Español. Entonces pretende quedarse con la gran recaudación que significaba la aduana de Buenos Aires, porque la aduana de Buenos Aires
era la que, por donde pasaba toda la importación e importación a las provincias y recaudaba por impuestos cantidades fabulosas. Entonces, este dinero iba a las arcas del Imperio Español. Pero ahora, si se abrían los puertos, si se abrían los puertos interiores de las provincias, si se permitía el libre acceso, es evidente que esa oligarquía que se había formado en Buenos Aires perdía las posibilidades de esa recaudación fabulosa de la aduana de Buenos Aires. Entonces, sus posibilidades para lograr permanecer, digamos, en el poder, estaba en lograr que ninguna de las provincias llegara a tener libertad de expresión, digamos. Se interrumpió cualquier forma de participación de las provincias interiores de Buenos Aires, de la Argentina, a participar en el gobierno del Estado de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando se hace la Junta de Mayo de 1811, bueno, se promete estas libertades, esas cosas. Luego, para poder organizar la provincia, se nombra un congreso, que van a haber dos congresos. Un congreso en el cual van a participar los delegados de cada una de esas provincias para armar una nueva constitución, bueno, ante la nueva situación realmente de libertad y que no tenía ningún poder por encima de ellos, porque los españoles habían sido vencidos. Entonces, requieren, quieren que se plantea este congreso para confeccionar una nueva constitución. Pero no se logra esto porque en este momento, que fue entre el 4 y el 5 de abril de 1811, en un momento bastante pronto, digamos, de toda esta historia, va a haber una sonada en Buenos Aires. Quiere decir que se va a veces un movimiento militar por el cual se van a eliminar todas las juntas y también van a echar al Congreso que tenía con todos los que participaban en ese momento, y se va a prohibir la vuelta, y se va a crear un gobierno de un triunvirato, con la participación justamente de este personal político salido de la oligarquía argentina. El patriciado bonaerense, que había logrado a lo largo de los años una gran importancia desde el punto de vista económico y también social, ahora se convertía en oligarquía porque acumulaba también el poder político. Durante todos los años de 1920, cuando se produce la batalla de la Cañada de Cepeda, que nosotros ya hablamos de esto otra vez, recién ahí va a haber una crisis, va a haber una crisis interna muy grande en el gobierno de Buenos Aires, y esta situación va a cambiar. Pero mientras tanto, desde este momento, 1811 hasta 1820, van a gobernar permanentemente triunviratos, que son un gobierno de 3 personas, o de uno, de un directorio, porque muchas veces renuncia al triunvirato y queda una sola persona, que tiene un poder inmenso, enorme, porque ahí no hay separación de poderes, nada por el estilo, por lo tanto acumula todos los poderes de gobierno y hace un autoritarismo absoluto. Toda esta etapa, Buenos Aires es totalmente autoritaria, ha centralizado totalmente el poder, y entonces esto naturalmente va a provocar el descontento y la desilusión total de las provincias interiores de la República Argentina, porque ellos estaban esperanzados en una constitución que les diera participación política y no tienen absolutamente nada. Es esta razón por la que las provincias se van a empezar a inclinar por el sistema de confederación promovido por Artigas,
y que se está divulgando, porque él lo trata de mantener en la provincia oriental la idea de confederación, es decir, de que cada estado, en ese caso la provincia oriental, tiene su propio ejército. Esa es la razón por la que durante tanto tiempo lucharon, digamos, entre el gobierno de Buenos Aires y Artigas sobre la dirección y sobre de la, de la, del ejército oriental. Es decir, te recordarán todos los episodios, eso que se produjeron entre Artigas y Zarratea, por ejemplo, por la jefatura del gobierno, de la jefatura del ejército oriental. Siempre el gobierno porteño pretendió eliminar a Artigas, o vamos a separarlo, y tomar la jefatura del ejército como una manera de borrar esta independencia, esta autonomía que se está ya vislumbrando en la provincia oriental, que ellos van a combatir en todas las formas posibles. En este momento tenemos que las provincias están muy decaídas, digamos, porque no pueden participar de esta no participación que no les deja, y se van a enfrentar a Buenos Aires. Pero van a empezar justamente a tomar en cuenta. Adelantó el partido ganado, demuestra muy ganado. Felipe Martínez. Chica Juan Martín Rodríguez, la presión de Amado. Sí, por aquel sector quedó el Zorro. Cortando Juan Acosta, rebota. En el argentino Villalba, que se calienta con el mismo. El aprovechamiento de la jugada de un partido que venía para el cero. Y Sí, Se perdió de nuevo la voz. Ahora se perdió de nuevo la voz. Hola. Ahí sí te escuchamos, parece. ahí está bien. A ver, ahora que sacaste la cámara, María Luisa. A ver si podemos continuar. Hola, sí. Tal vez podamos continuar ya. ¿Pero me oye? Ahí sí. Sí, ahí sí tenés que estar más cerca del micrófono. No sé quién tiene un partido de fútbol, alguien ahí que esté. Celia. Sí, A ver. Celia Besonat, por favor, que tiene prendido el partido. Celia Besonat, departamento de Flores. A ver, ¿Me María oyen Luisa. ahora? Ahora sí te Sí, oímos. perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Perfecto. Ahora ¿Me sí. oyen? Sí. Sí, Estaba diciendo que las provincias argentinas empiezan a inclinarse a favor de la confederación a partir de este problema que tienen, naturalmente, porque no pueden lograr los objetivos que se habían propuesto, digamos,
cuando se inició la revolución, es decir, durante el mayo de 1810. Entonces, por ejemplo, vamos a poner uno de los hechos importantes que sucedieron. Artigas está tratando de conformar esa confederación, ¿no? Desde luego. Entonces, cuando se produce el sitio de Montevideo, porque el segundo sitio de Montevideo, se va del sitio de Montevideo, que ya recordarán la historia, se va en un momento, en 1814, cuando a poco de iniciarse el segundo sitio, y desaparece, él se va del segundo sitio. Nadie sabe dónde está, la gente se pregunta por qué no aparece, no están las tropas, tampoco, bueno, y lo que pasaba es que Artigas se ha ido, se ha ido al norte con parte de su ejército, una parte lo ha dejado en el sitio de Montevideo y otra parte se lo ha llevado hacia el norte donde están las otras provincias, sobre todo la provincia de Ríos primero y de Corrientes, que son las dos primeras que adhieren al sistema confederal, ¿no? Lo que ocurría es que cuando había un gobernante, un gobernador de cualquiera de estas dos provincias que manifestaba que se adhería al sistema confederal, inmediatamente actuaba Buenos Aires. Buenos Aires enviaba a sus tropas y sacaba al gobernador y ponía otro de su preferencia. Entonces, estas situaciones que se estaban creando, Artigas las quiere prevenir porque él quiere establecer el sistema de confederación. Entonces, va a intervenir a favor de las provincias que se están inclinando, digamos, cada vez más hacia la confederación. No sabemos que, bueno, después de Entre Ríos, de Corrientes, también se va a adherir Santa Fe, y más adelante. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué pasó? Nada, Se seguí, por oye, se favor. oye. No entiendo. Está todo bien. Ahora, Sí, perfecto. se va a tratar de construir este sistema de confederación. Para eso tiene que intervenir donde están estas provincias que están adhiriéndose a él. Por eso que después va a ser nombrado como protector del sistema de la Liga de los Pueblos Libres, como le llama Artigas, porque Artigas nunca le llamó Liga Federal a esta reunión de todas estas provincias, sino Liga de los Pueblos Libres, porque Liga y Confederación, que les dijimos, tienen el mismo significado. O sea, ellos se empleaban distintamente el concepto de liga o de confederación para referirse a esto. Artigas, cuando piensa en establecer ya, en lograr finalmente establecer la confederación, cuando viene la adhesión de estas 5 provincias, cuando hace el llamado del 29 de junio de 1815 en el arroyo de la China en Concepción del Uruguay, donde él piensa que van a venir, efectivamente es así, vienen los delegados de todas las provincias que intentan confederarse, pero finalmente no logran hacer una constitución, no logran hacer ese pacto confederal que pensó Artigas, que era muy importante, porque ahora estas 5 provincias se pasan a considerar, renuncian al gobierno de Buenos Aires, mandan sus cartas diciendo que no pertenecen más, que ahora van a formar una confederación y entonces se convierten en provincias libres, independientes, ¿verdad?, soberanas, que pueden hacer ese pacto, están en condiciones de hacer ese pacto. Pero eso no se va a cumplir, simplemente porque hay muchos problemas con Buenos Aires,
delegados finalmente se van, en fin. Hace ver también cómo, Artigas envía una carta, a ver si puedo encontrarlo acá porque la leo, a la provincia de Corrientes, explicándole, porque estas eran provincias que habían estado totalmente exentas de cualquier participación, ¿no? En todos los años de gobierno autoritario del Imperio Español. Entonces, él escribe una carta muy interesante que ustedes conocen, pero en la que él les explica, cómo tiene que hacer, una forma paternalista, digamos, trata de explicar cómo tienen que actuar, cómo primero tienen que convertirse en una provincia independiente y soberana, para después poder subirse a todo el resto. Entonces él le dice, es preciso que ese pueblo puesto en el pleno goce de sus derechos restablezca su dignidad y grandeza entrando en su ejercicio. Es decir, tienen que constituirse como provincia soberana. Luego que se fije en todo el territorio el plan de su seguridad, se verificará la organización general, consultando cada una de las provincias todas sus ventajas peculiares y respectivas, y quedarán todos en una perfecta unión entre sí mismas. No en aquella unión distinta que obliga a cada parte a desprenderse de una parte de su confianza a cambio de una obediencia servil, sino en aquella unión que nace desde él mismo sin perjuicio de los derechos de los pueblos y de su libre y entero ejercicio. Entonces, esta frase es muy interesante. También han sido menos delicados, yo no lo constancia los contenidos, pero adorador eterno de la soberanía de los pueblos, solo me he valido de la obediencia con que me han honrado para ordenarles que sean libres. Yo lo único que hago es auxiliarlos como amigos y hermanos. Ellos son los que se tienen el derecho de darse la forma que gusten, y luego dice, y bajo su establecimiento formalizarán como consecuencia, una vez que son libres e independientes, su preciosa liga entre sí con nosotros, declarándome yo su protector. Fue declarado por las provincias argentinas como el protector justamente de los pueblos. Respecto de cómo se configuró en la realidad esta consideración, es decir, desde el punto de vista doctrinario, ¿no? Es una de las primeras formas que nos hemos encontrado, en la cual aparece cómo se veía la formación de una confederación de parte de las Artigas y de toda la gente que lo rodeaba. Y son desde el año 13. Pero como fueron encontradas muy tardíamente, en 1868, por un historiador argentino, Mariano Belvista, no estuvieron en consideración durante mucho tiempo, no han ignorado. De todas maneras, estas instrucciones en sí no van a ser digamos, una doctrina que explique la confederación, sino que uno puede darse cuenta, cuando las lee en su conjunto, son 20 instrucciones, que estas están realmente pautadas en formar una confederación. Es decir, no son tantos intentos que tiene Buenos Aires de lograr, digamos, una mejor unificación con las provincias, porque dice las provincias que están yendo a vuelve otra vez a solicitar la creación, o vuelve a buscar otra vez la creación en Buenos Aires de un congreso donde van a participar todos los delegados de las provincias argentinas. También va a querer participar en este congreso, que van a ser el congreso que se va a hacer en Buenos Aires, y en el cual se va a tratar de lograr un tipo de una constitución
que esté, digamos, aprobada por todas las provincias. Los partidos de esta notificación y se apresta también a enviar estos diputados, como ustedes saben, a este Congreso que lo hacen en Buenos Aires. Entonces solicita a todos los pueblos de la provincia oriental que envíen un delegado. Esto se hace realmente así, y el 4 de abril, en Tres Cruces, se realiza esta asamblea con todos los delegados de los pueblos de la provincia oriental. Es importante ver que en este momento, digamos, creo que hay una conversación interna permanentemente en estos pueblos acerca de la necesidad de que están aprobando una constitución de tipo confederal. Porque cuando se reúnen, lo primero que hacen el 4 de abril, cuando se reúnen ahí en Tres Cruces, es establecer una serie de condiciones que son ni más ni menos lo que tienen que ir a hablar a Buenos Aires, ¿no? Lo que tienen que ir a exponer en Buenos Aires, y se ponen de acuerdo con cuáles son estos elementos. Entonces ponen, por ejemplo, en la condición sexta, será reconocida y garantida la confederación ofensiva-defensiva de esta banda con el resto de las Provincias Unidas. O sea que ellos ya estaban muy compenetrados de qué era lo que tenían que hacer y lo que iban a ir a decir a Buenos Aires, renunciando a cualquiera de ellas la subyugación a que se haga dudar con la conducta del anterior gobierno, que está refiriendo a los gobiernos dictatoriales, autoritarios, que se estaban produciendo en Buenos Aires, o sea, también de los triunviratos o de los gobiernos únicos, además, nombrados así como directorios, los directores. Bueno, entonces la comisión siguiente, la séptima, dice, en consecuencia de dicha confederación, se dejará esta banda en la plena libertad que ha admitido como provincia compuesta de pueblos libres, pero queda desde ahora sujeta a la Constitución que emane y resulte el soberano Congreso General de la Nación y a sus disposiciones consiguientes, teniendo como base la libertad. A los pocos días, bueno, siguen otras condiciones, pero que son, digamos, están todas dentro de esta idea de confederación. Días más tarde, los diputados orientales, como ustedes saben, reciben las instrucciones de parte de Artigas, que son muy simples, son 20 instrucciones, que es lo que quiere significar, son los puntos que no deben estar de plantear, digamos, cuando se realice el Congreso. Ahora bien, para hacer estas instrucciones, los patriotas orientales, los que están ahí en esta asamblea de Tres Cruces, tienen a su vista, también ante sí, la Constitución de Estados Unidos, tanto la confederal como la federal. Esto es así porque ellos van a elegir de cada una de ellas lo que les conviene y lo que les interesa, pero siempre dentro de una estructura confederal. Porque lo que había ocurrido, una de las causas, digamos, que se impulsara posteriormente a los 10 años a una constitución federal de los Estados Unidos, era que la primera, en la confederal, no habían incluido normas muy importantes como eran el republicanismo, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Entonces ellos tenían claramente la idea de que tenían que hacer una nueva constitución. No necesariamente tenía que ser, por supuesto, federal, pero a esto se agregó un problema propio de Estados Unidos, por lo cual se decidió hacer una constitución federal. Pero acá lo importante es que ellos tomaron, Artigas y toda la gente que los rodeaba, tomaron de ambas constituciones, como yo les decía, aquellos artículos que les interesó. Es decir, el artículo 2, cuarto, séptimo, décimo, undécimo, 16 y 17, que eran de la confederal, de la Constitución confederal, las adoptaron, que eran los que se relacionaban más con la formación misma de la confederación. Y luego agregaron otros párrafos que se referían
que estaban en la Constitución Confederal, como eran el artículo 3º, 5º, 14º y 20º. Vemos que el artículo 2º de las instituciones dice: no admitirá otro sistema que la confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro Estado. Esto está clarísimo, y además está copiado, y el otro que vamos a leer ahora están copiados casi actualmente en esta Constitución Confederal. Dice en el 11º artículo: esta provincia retiene su soberanía, libertad e independencia, todo por orden de constitución y derecho que no es dejado expresamente por la Confederación a las provincias unidas juntas en Congreso. Al artículo 2º de la Confederación Norteamericana, que dice: cada Estado tiene su soberanía, independencia y todo poder que no tenemos expresamente de esta Confederación a los Estados Unidos juntos en Congreso. Entonces, estaban muy seguros que pudieron haber en este momento cambiado, pero no. Ellos eligieron para la construcción de esa confederación, eligieron los 10 artículos que les pareció más importantes de la Constitución Confederal. Y luego llegaron otras cosas que, bueno, que venían bien para... estaban en la primera Constitución americana. Es muy importante el artículo 17º de la Constitución. Establece que esta provincia tiene derecho para levantar los regimientos que necesite. Nombramos oficiales de compañía, arreglar la milicia de ella para la seguridad de su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas. Esto es muy importante porque la seguridad de mantenerse en una confederación sin ser atacado por otros estaba en la posibilidad de mantener su ejército. Cada uno de los estados mantenía su propio ejército. Y esto era fundamental. Y por eso se había librado esa lucha de lo que hablamos ya entre Artigas y Zarratea y digamos, el gobierno argentino por la dirección de las tropas orientales, ¿no? Del ejército oriental. Además que agregan otros 2 artículos que son propios de la provincia, que son de interés directo de la provincia. O sea que ellos armaron estas instrucciones de acuerdo a su necesidad. Y agregan el artículo 8º, que es el 9º, en el cual el primero delimitan cuál es el territorio de la provincia oriental, y luego agregan otro que es muy importante, que va a tener toda su importancia cuando Rivera entre a las misiones a conquistar justamente las misiones orientales. Que los 7 pueblos de misiones, los de Batoví, Santa Teresa, San Rafael y Tacuarembó, que hoy ocupan justamente los portugueses, y a su tiempo deben reclamarse, serán en todo tiempo territorio de esta provincia. Con las instrucciones se percibe claramente qué es lo que quería estudiar. Indudablemente. No cabe ninguna duda que lo que buscaba era una confederación, y lo que persiguió siempre fue lograr la independencia de la provincia oriental, digamos, la soberanía de la provincia oriental, para lograr luego conformar una confederación. Unos estados también libres y soberanos. Va a haber otra posteriormente, pero eso va a tener menos importancia, menos consecuencias. Va a haber otra oportunidad en la que Artigas va a considerar el problema de la confederación, y es cuando está en retirada, digamos, casi vencido por las tropas portuguesas, que van a entrar al territorio nacional en agosto de 1816. Bueno, ya está en 1820, ya está muy arrinconado, se va al norte y va a recalar todo este ejército en una localidad de la provincia de Corrientes que se llama Ábalos. Y ahí se va a tener lugar lo que se llama ese Tratado de Ábalos,
en lo que se va a hacer un último intento, frustrado naturalmente, de crear una confederación. Entonces se va a llamar, y ahí en Ábalos, desde Ábalos, un llamado a las provincias nuevamente para que entren en la confederación. Pero a este llamado responden nada más que la provincia de Misiones, de Corrientes y la provincia oriental, porque está bajo el dominio portugués, prácticamente. Bueno, esto no va a tener demasiada influencia, porque ya poco tiempo después Artigas entra al Paraguay y se retira, digamos, del escenario. Digo de lo que quería decir, no sé, con muchos cortes, pero bueno, acerca de cómo la provincia oriental siempre percibió otra vez, tanto de Artigas como de Rivera, permanentemente su propia libertad, y que esto está en la esencia misma de haberse separado, porque en definitiva lo que buscaron en primer término, tanto Artigas como Rivera, fue que la provincia oriental fuera soberana e independiente. Era, como yo dije, la condición sine qua non para formar después una confederación. Tanto la idea de separarse del resto estuvo desde el principio planteada. Naturalmente que no pensaban en Artigas, inclusive Rivera, aunque ya con menos, menos fuerza, ¿no? De que se pudiera llegar a un entendimiento con Buenos Aires. Porque la verdad que Buenos Aires había sofocado todo intento de crear un tipo de confederación o de una unidad por el resto de los provincias. Había sido una constante, ¿no? Y yo, pero la verdad es que realmente esto se va a lograr, ¿verdad? Y se va a lograr, bueno, quería decir una cosa, porque en realidad, tanto Artigas, sobre todo Artigas, eh, pensaba que podía llevarse una confederación, no solo con las provincias de Buenos Aires, sino que las provincias interiores, sino también con la provincia de Buenos Aires mismo, siempre que se hiciera mediante pacto, no en una reconciliación incondicional, de unidad, sin ningún tipo de pacto de condición, porque esto significaba quedar bajo el dominio autoritario de Buenos Aires. Por eso que la insistencia en la confederación va a estar siempre en la libertad de cada una de las provincias que integran la confederación, en la posibilidad de ser libres, de ser autónomos, ¿verdad? Y bueno, y esta es la causa de que finalmente terminara separándose, porque nunca se pudo conciliar, nunca hubo un momento de conciliación sin tiempo. Ahora quería abordar otro tema, es como dije, el de la energía, que nosotros somos fruto de un arreglo que se da a través de los interventores ingleses, ¿no? Y que son es Inglaterra la que promovió, y es cierto, promovió la independencia de la provincia oriental, porque se conocía todas las luchas racialistas y toda la historia, pero de ninguna manera es la que va a tener la causa definitiva de esta, y vamos a ver por qué estoy afirmando esto. La intervención se da porque se produce una guerra, una declaración de guerra de parte del Imperio de Brasil hacia la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1825. Es decir, después de la batalla de Rincón y Sarandí, donde había tenido tanto éxito los tropas orientales, Buenos Aires, el Congreso de Buenos Aires, decide incorporar la provincia oriental. Ya había una cierta inclinación hacia este tipo de cosas, y decide incorporar, sin ninguna condición, por supuesto, de nada, a la provincia oriental
a todas las provincias, la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Bueno, pero esto significaba una especie de declaración de guerra hacia Brasil, porque en realidad en ese momento el Imperio de Brasil era el que tenía un dominio en la provincia oriental, ¿no? Sabemos que después ellos heredaron esa invasión que realizó el Imperio portugués cuando se separa Brasil de Portugal. Bueno, que queda es Pedro I, que es el primer emperador de Brasil. Bien. Después de ese ejercicio diplomático, el Imperio de Brasil para formalmente la guerra a la República de las Provincias Unidas. Los dos estados, tanto la República como el Imperio de Brasil, no estaban en condiciones en realidad de emprender esta guerra. Era una cosa muy compleja. En primer lugar, porque no tenían los medios económicos necesarios para emprender una guerra con posibilidades de victoria. Entonces, inmediatamente, tanto la República como el Imperio Brasilero van a pedir la intervención de su Majestad Británica para intermediar y lograr una solución pacífica a este problema, a esta guerra de centralidad creada. Justamente la Inglaterra responde favorablemente, y acá van a entrar tres personajes que creo que en la ya se habló. Entran los mediadores ingleses, que son dos, que es Lord Ponsonby y Lord Gordon, y también el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que es George Campbell. Principalmente, en febrero de 1816, Canning envía una carta a Ponsonby. Ponsonby era ministro plenipotenciario de Inglaterra en Buenos Aires, y Lord Gordon, era ministro plenipotenciario también, pero en Río de Janeiro. Entonces, Canning envía una carta a Ponsonby planteándole las posibilidades en la comuna, tener momentos de trabajo, digamos, ¿no? De las dos posibilidades, las dos opciones que había para solucionar el problema. Era que la República pagara una indemnización al Imperio de Brasil por el tiempo en que había tenido que, digamos, que mantener de una manera la provincia de otra que era se inclinaba también Thompson y Gordon y Canning, era la de dar la independencia total a la provincia oriental, fuera de la, digamos, de la soberanía tanto de Brasil como de la República Argentina, tendría total independencia, ¿no? En un nuevo país. Esto fue una cosa realmente muy importante, muy interesante, que va a prosperar, pero no de forma inmediata, ¿no? Por cierto, porque todas las propuestas que va a hacer tanto el gobierno de Buenos Aires, las cuatro propuestas que tiene hacia el gobierno de Brasil, para lograr bajo la tutela, naturalmente, de los intermediarios británicos, ¿no? Para lograr la independencia de la provincia oriental, van a ser rechazados fuertemente por Pedro I, el emperador de Brasil. No los va a aceptar. Inclusive algunas de esas propuestas que le envían van a ser violentamente rechazadas. Porque el emperador lo que quería era aparentemente lograr una cierta, digamos, unidad o un pacto
con La Valleja, que era quien estaba al frente de las tropas de Cerro Largo, del ejército que estaba en lucha con el imperio de Brasil. Era, primero que hiciera una amnistía, un armisticio, perdón, y que se terminara la guerra. Pero la provincia oriental quedaba como en stand-by, que después se la arreglaba con Vallejo. Esto es lo que él propone, va a proponer, que lo va a proponer a la mismo. Va a mandar una delegados hasta que llegan hasta donde estaba La Valleja, ¿no? Frente a la Laguna Merín, a hacer esta propuesta. Porque es lo que quiere en realidad, lo que está buscando, es quedarse, uno quiere que pase a manos de la República, no quiere que pase desde un gobierno monárquico, ¿no? Como es el Imperio de Brasil, a la provincia, a Buenos Aires, que es una república. Entonces piensa que puede dejar, digamos, considerar a la provincia como independiente, pero momentáneamente, que quede como en stand-by, y que entonces él va a arreglar supuestamente con La Valleja, que en este momento era también el gobernador de la provincia oriental, la forma de gobierno. Pero eso es una cosa muy, muy en el aire, digamos, que no daba ninguna garantía de implementación, porque además se sabía perfectamente, y así lo comunicó Lord Gordon, que él había comentado con la corte, digamos, del Imperio de Brasil, con la gente que lo rodeaba, y él pretendía en esta provincia oriental crear una especie de monarquía subsidiaria, digamos, una especie de ducado dependiente del propio Pedro I. Por lo tanto, esto no era una solución. El gobierno argentino, que estaba ya Dorrego, en este momento, no va a desechar, la posibilidad la va a desechar. María Luisa, ya estamos llegando a las 9:20, más o menos habíamos acordado una hora, te sugiero unos 10 minutos para ir redondeando. Yo termino. Lo que va a suceder ahora es ¿Me que, permitís? ¿verdad? Sí, Manolo. ¿Oye? Sí, ¿Oye? Bueno, lo que va a suceder ahora es que, como dije, ninguna de las propuestas que realiza ni el gobierno de Bernardino Rivadavia, ni el que va a realizar Dorrego hacia el Imperio de Brasil, va a tener ningún buen resultado, porque todas van a ser rechazadas. Es decir, la propuesta era la de dar independencia a la provincia oriental, lo que proponían los ingleses. La propuesta de los ingleses no va a ser aceptada. Y el último rechazo fue en abril de 1828. O sea que es el mes en el que Rivera llega a la provincia de Misiones con su propio ejército, que ya sabemos que él va a reunir todo ese ejército con su propio esfuerzo y lo va a mantener y le va a comprar armas, todo eso a costo de la venta de sus campos y de todos los bienes que tenía. Y va a entrar, en ese mes justamente, va a traspasar el Incuy y va a entrar en la provincia de Misiones. Y en un mes, la provincia de Misiones está ya toda conquistada. Inclusive Rivera empieza a abrirse camino hacia el interior de Brasil. O sea, claro, ¿no? Ninguna de las propuestas que fueron enviadas por los, digamos, bajo el auspicio de Inglaterra por los gobiernos de la República fueron aceptadas. Pero ahora hay un cambio en cuanto a la medida que va adentrándose en el territorio brasilero, va a producir lo que llamó un historiador brasilero, Pascual, el incendio republicano. Es decir, la gente abandona, se separa del imperio, no le interesa más, y se acopla al ejército republicano. Es un asunto muy importante y además hay otro problema. El imperio brasileño está totalmente tambaleante porque
muchas de las provincias que han sido de alguna forma engañadas por Pedro I, porque les había prometido una constitución de tipo, digamos, liberal, por lo menos, y la creación de una unidad de estados autónomos en las provincias de Brasil, él lo cumple con esto. Pedro I no va a cumplir con nada de las promesas que hizo, va a disolver el Congreso que iba a hacer justamente esta constitución liberal, y entonces la gente está muy descontenta. Entonces se producen movimientos en contra del imperio desde, digamos, Bahía y Pernambuco hasta el sur de Brasil, hasta las provincias de Río Grande del Sur. Entonces acá es cuando recién, y cuando aparece Rivera y conquista rápidamente y se produce este incendio republicano, es que recién el emperador de Brasil va a considerar la posibilidad de darle libertad a la provincia oriental, porque lo que quiere es sacarse de encima ese problema, justamente, ¿no? O sea que ahí va a cambiar y recién en julio de 1828 envía una carta a Buenos Aires, a Dorrego, anunciándole que va a firmar finalmente la independencia de la provincia oriental. O sea que lo que vemos es que, si bien fue muy importante lo que hicieron los ingleses en cuanto a haber solicitado nuestra independencia, no tuvo esto la contundencia que a veces se le supone, ¿no? Porque en realidad el que realmente fue causante de que el Imperio de Brasil diera la independencia a la provincia oriental fue la intervención de Rivera en las naciones. Esta es la verdadera causa por la cual nosotros le debemos nuestra independencia. O si no, esto hubiera continuado, que sabe, o no se hubiera dado nunca. Cuando él vio que estaba pendiente que posiblemente cayera el imperio, cosa que además los ingleses no querían saber nada de esto, porque ellos eran partidarios, naturalmente, no son una monarquía, eran partidarios de la monarquía, habían ayudado al imperio portugués cuando Napoleón había invadido la península ibérica y lo habían ayudado a venir a él y al emperador de ese momento, Juan VI, habían logrado, y para toda su familia, la habían traído a Río de Janeiro. De manera que ellos estaban comprometidos, digamos, en alguna manera, con los portugueses y luego con los brasileños. Entonces, no querían de ninguna manera que esta guerra entre el Imperio de Brasil y la República se convirtiera en una guerra de principios, como decían ellos mismos, los ingleses, en una guerra de principios entre la República y la monarquía. Porque en esto ellos entonces apuraron todo lo que pudieron y presionaron tremendamente a Dorrego, que era el gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires en ese momento, y era el encargado de la guerra, porque las provincias confederadas lo habían determinado así, habían elegido al gobierno del presidente en Buenos Aires, que era el de Dorrego, como el encargado para la defensa, para la guerra, la declaración de guerra y paz, y todas estas cosas que eran características de la confederación. Entonces, entonces vemos que, si bien, como decía, que es muy importante lo que sucedió, lo que hicieron los ingleses, no fue lo determinante para que se lograra la independencia. Esto es para decir que todavía hay muchas cosas para decir respecto a todo lo que sucedió en este momento, pero bueno, quiero terminar acá porque muchas gracias a todos y disculpen por todas las interrupciones que hubieron, pero realmente no sé por qué. Yo no me muevo así, necesita. Tengo una pregunta para María Luisa.
Sí, adelante, Manuel. Muchas gracias a todos. Es apasionante el tema de los sesgos ideológicos, lo que ha tratado María Luisa. Es decir, el pensamiento confederal, que no cede nada de soberanía, el pensamiento federal, que cede algo de soberanía, el pensamiento unitario, pero cuando hablamos de federal es más complejo porque están los federales autoritarios que terminan con Rosas o los federales republicanos de Dorrego. Entonces, lo que nos está ilustrando María Luisa es muy importante para entender la complejidad ideológica de ese momento. Es muy Porque la complejo. lógica confederada va... Esto va a cambiar completamente con la venida de Rosas, naturalmente. O sea que él se va a Claro. hacer, en realidad Rosas es un unitario y es un autoritario. ¿Cuál fue unitario? Mi pregunta, Fue integrante del Partido Unitario, pero después en 1820, cuando hay esta crisis de, con respecto a los directorios y a los sindicatos, todo lo que había pasado, él, por este consejo de los Sancho Arena, que eran primos de Rosa, va a entrar en el Partido Federal. El Partido Federal que ya existía en la provincia de Buenos Aires y que había sido creado por Dorrego, por Manuel Dorrego, quien había estado, esto ya creo que usted dijo, lo dijo Flores Silva el otro día, había estado en Estados Unidos durante 3 años y tenía todo un contenido federal. Pero después él, por supuesto, no va a ser un seguidor de Dorrego, que tenía digamos, un estilo mucho más democrático, mucho más abierto, donde nada que ver. Él después va a ser... mi pregunta, María Luisa, era ver si puedes hacer un poquito, profundizar un poquito la diferencia entre confederación y federación. Porque a veces esos términos se usan, digamos, de modo... lo mismo, no son lo mismo. Por No eso son lo quiero, mismo. obviamente, pero que te estaba pidiendo un poco de profundización porque... A definir la confederación. La confederación es una unidad que se da a partir de estados independientes, libres, independientes, que se unen por medio de pactos confederales, que son pactos ofensivos, defensivos, para protegerse de un ataque exterior, de las grandes imperios que había en ese momento, ¿no? Entonces, que ponían en peligro. Además, por ejemplo, en esta época estaba el peligro de que el imperio español volviera a querer recuperar las provincias de La Plata, el antiguo virreinato, inclusive mandó algunas tropas que después desviaron. Bueno, pero esto es la confederación, que parte de la existencia de estados que ya son libres, independientes, soberanos, con todas las características de un estado, como un estado moderno, que tienen su propio ejército, que tienen cada una cada una son independientes, ¿no? Cada una su ejército con el cual pueden defenderse en algún momento, y que se unen por una razón militaria, con una razón de poder defenderse de un ataque exterior. Pero cada uno de ellos son estados independientes, independientes como fue la provincia oriental, después de la batalla de Guayabo, por ejemplo. Lo federal... Siempre persiguieron la idea de que la provincia oriental fuera libre, independiente, autónoma. Bueno, ahora, la diferencia con un Estado federal es que el Estado federal, es un solo Estado, es un Estado más. Lo único que tiene de diferente con los otros Estados es que hay ahí dentro de esa federación, hay territorios o hay algunos que reclaman una cierta autonomía, una relativa autonomía, ¿no? Dentro de un Estado federal hay separación de algunos territorios, no porque sean autónomos y independientes, sino porque
tienen posibilidades de participar en la confección de la propia Constitución y además regir sus destinos en el ámbito de su propio territorio, pero forman un solo Estado, ¿entiendes? Es un solo Estado con un solo ejército, porque una de las características importantes que va a tener el cambio de la Constitución confederal estadounidense a la cuando pasa a la federal es que los ejércitos que tenían cada una de estas estados anteriores, ¿no?, a la confederación, van a desaparecer y se va a mandar un solo estado. Hay, como todos los estados, hay un territorio delimitado por una cierta población, que hay un centro de poder que va a ser obedecido porque está respaldado por un ejército único. En una república federal o cualquier otra, ¿no? No importa, que no sea federal, es lo mismo. Es decir, porque lo federal se refiere a cierta autonomía que tienen interiormente algunos territorios, pero además un Estado es siempre lo mismo. Un poder, un tipo de poder es que tiene un territorio y una población determinada que obedece y permite, y tiene el respaldo de un ejército, ¿no? Es decir, hoy Argentina es federal, Brasil es federal y Uruguay Claro, es el pero resultado del espíritu Uruguay no, porque confederal. nunca se declaró como federal. Claro, Lo pues que tiene es somos, un departamento, pero bueno, eso no es. obvio, sí, pero somos el resultado de la vocación confederal de Artigas y de Rivera. Hay que recordar que Rivera se separa del ejército cuando disuelven los dragones, es decir, cuando se disuelve el ejército de la provincia, porque ahí se deja de ser confederal y se pasa a ser federal. Esa es más o menos así. No, por esa razón, justamente, Rivera nunca quiere separarse del ejército oriental. Y uno de los logros básicos que tiene, cuando la provincia oriental que cae en manos de los portugueses, efectivamente, él logra un acuerdo con Lecor para mantener la jefatura del ejército oriental. O sea, ya te dijo, él logra mantener esa jefatura y Lecor se lo concede, digamos, porque él tiene mucho interés de mantener a Rivera, porque era alguien que tenía, digamos, un gran consenso, que tenía una popularidad inmensa en todo el territorio de la provincia oriental era partidario de Rivera y esperaba de Rivera muchísimo, todas las posibilidades que tuviera. Entonces él consideraba muy importante tener a Rivera de su parte, ¿no?, en ese momento. Claro, Rivera en ese momento no podría hacer otra cosa, porque tenía el ejército oriental, sí, pero una herramienta, como decía, muy importante, la herramienta le llamaba, pero tampoco podía enfrentarse al ejército portugués de ese momento, no se podía enfrentar al ejército, claro está, porque no tenía la fuerza ni tenía quien lo ayudara. Las provincias argentinas le habían dado la espalda, ¿no? Cada una había tratado de conservarse a sí misma y él hizo llamados, pero no tuvo, no pudo consecuencias en eso para que lo ayudaran. Por lo tanto, él lo único que pudo hacer es rescatar la jefatura del ejército oriental, que era muy importante para el futuro, porque con ese ejército él pensaba reconquistar la libertad de la provincia, y fue eso lo que hizo. En 1825, ese enfrentamiento en las batallas de Rincón y de Sarandí, y donde se llegó después con la conquista de Misiones, que lo hace enteramente con un ejército oriental, bajo sus órdenes, y respondiendo a su propio llamado, el llamado de Rivera. A ver si entendió. Perfecto, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, de no ser así, el agradecimiento, María Luisa.
Realmente súper interesante la charla. Estoy con problemas con el audio, realmente no sé solucionarlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y a todos los invitamos el próximo 1 de octubre para la charla a cargo de Diego Del Grossi. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches.